se determinó un número. Dije barbaridades en los números. Y alguien dijo 30.000. Y dijo 30.000 como diciendo, bueno, córtela, pongan 30.000. Fui yo. Y esos 30.000 sirvió para buscar la verdad. ¿Ayudó a la realidad? No. Fortaleció el odio. Y aparte comenzó a oscurecer la verdadera historia. Frente a este gobierno que pretende restablecer la teoría de los dos demonios y reivindica el terrorismo de Estado, seguimos reclamando una ley contra el negacionismo que sancione a funcionarios y funcionarias y representantes elegidos que desestimen los crímenes y a sus víctimas. El gobierno de Milei y Villarruel está ejecutando de manera brutal y acelerada el plan de ajuste más despiadado de estos 40 años de historia democrática. Es la reedición de la miseria planificada por Martínez de Oz. Pero por la palabra de ambos, que no son 30.000 pero verdaderos, como dijo hoy así, todos injurias, todas ofensas. Y bueno, yo soy católica, ¿no? Y creo que todo tiene un perdón y todo tiene un castigo. ¿Usted cree que hay posibilidad de cambio? Hoy la gente pedía huelga general. Bueno, si hay que hacerla, se hace. Si hay que hacerla, se hace. Ahora, después hay que ver qué hacen ellos para no dejar en banda a tanta gente que necesita trabajar. Están despidiendo horriblemente un montón de gente, están cerrando lugares históricos. Yo creo que hay que cansarlo hasta que se vaya. Lamentamos que un sector de la política se esmere en vincular al gobierno con la dictadura militar. Lejos de expresarse en un sentido democrático, manifestaron abiertamente su deseo de derrocar a un gobierno electo en las urnas. Queda en claro quién está de este lado y quién es del lado, de este lado, del lado de la democracia, y quiénes están del lado de enfrente. Desde el mes de abril, los jubilados van a cobrar los aumentos mensuales ajustados por el índice de precios al consumidor, a lo que se va a adicionar el 12,5% de recomposición. Además, que también surgió una duda con eso, se va a aplicar el bono, ¿no? El bono de los 70.000 pesos también sigue vigente a partir de abril. Ahora la nueva jubilación mínima va a ser 172 más el bono, pero digamos 172 contra 105, si hace 172 dividido 105 menos 1%, te va a dar 64% de recomposición. Le estamos dando 64, ¿cuánto fue la inflación en enero? 20. En febrero 13,2. Le estamos dando 64. ¿Querés incluir los 25 de diciembre? Aún así. O sea, se terminó, el jueguito político. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 9 de la noche. Con mucha información, un ratito vamos a hablar de todo lo que está pasando en la política, lo que dejó el 24 de marzo, la grieta entre el gobierno y los organismos de derechos humanos alrededor de ese tema, también lo que ha planteado también como una bandera política el gobierno respecto a este tema, pero vamos a arrancar con algo que ha generado mucha confusión y me parece que hasta los propios funcionarios, algunos les resulta dificultoso comunicarlo, otros lo entienden muy bien, saben de qué se trata esto, y otros directamente están en babia. Y me refiero al tema aumento para jubilados a partir de abril. A ver si se entiende. El gobierno
finalmente publicó hoy un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, que establece una nueva fórmula jubilatoria. Y establece cómo va a ser el empalme entre la actual fórmula jubilatoria y la nueva fórmula jubilatoria. En abril, los jubilados van a tener, como se venía hablando hasta la semana pasada, un aumento inicial de 12,5% para todos, más el ajuste por inflación correspondiente al número de inflación del mes de febrero, es decir, de 2 meses atrás. En el caso de la mínima se les va a mantener completo el bono de los 70.000 pesos. Esto ya lo sabíamos, era así y efectivamente va a ser así. La placa siguiente, por favor. Con lo cual, esta idea del aumento general de abril de 27,3, más o menos da eso, el 12,5% y a eso compuesto aplicarle la inflación de febrero, 2 meses atrás, es el último dato que tenemos del INDEC, que fue 13,2%, da este número 12,35%. Y este número hay que aplicárselo a la jubilación que cada uno venía percibiendo en marzo. En el caso de la jubilación mínima, creo que estamos usando las placas del viernes, hoy les hice un retoque a esas placas, pero bueno, no importa. El número es más o menos este, hay una diferencia mínima de 1 peso, 2 pesos, 3 pesos en la liquidación porque los decimales por ahí pesan. En abril, la jubilación mínima va a ser la jubilación de 134.446 pesos, aplicado el 27,35%, más el bono de 70.000 pesos. ¿Ok? Entonces, en abril, la jubilación mínima va a ser, la placa siguiente, de 171.278 pesos, es decir, la jubilación mínima, la jubilación remunerativa, el haber propiamente dicho, más el bono de 70.000 pesos. Con lo cual, la jubilación total va a ser de los 204.000 australes, perdón, los 204.000 pesos actuales a 241.000 pesos. Esa va a ser la jubilación mínima, incluida el bono. Rebobino. Primer punto a tener en cuenta, que es lo que habíamos dicho el viernes y que se confirma en el DNU de hoy, ¿no? Que te mantengo el bono, que te quito el bono, que el bono es más cortito. El bono es el mismo y obviamente tienen que dejar el bono de 70.000 pesos. Pues si no hay un escándalo, cae nominalmente la jubilación. Ahora, el bono no lo actualizan ni por inflación ni por el 12,5%, con lo cual se va a dar en abril por primera vez que todas las jubilaciones van a subir 27,3% en abril y la jubilación mínima, como ven ahí, va a subir menos. Va a subir 18 o 20%. ¿Por qué? Porque el 27% en el caso de la jubilación mínima se va a aplicar sobre el haber remunerativo, el de 135.000 pesos, pongámosle redondo, para que vaya a 171.000 pesos, pero se mantiene el mismo bono de 70.000 pesos que el Estado pagó en marzo, lo mismo va a pagar en abril. Con lo cual, hay una parte muy grande de la jubilación mínima, son tan chiquitas las jubilaciones mínimas, una parte muy grande que aumenta a 0, es el mismo bono. Y lo que se mueve es la jubilación básica, el haber propiamente dicho. Con lo cual, por primera vez, los jubilados de la mínima van a tener un aumento mucho menor que el resto de las jubilaciones. 27% contra 18%. Ahora sí, veamos un poquito por qué el gobierno hace este juego de cambiar la fórmula previsional. La fórmula, y hoy salió el decreto de necesidad de urgencia, establece, hoy me imagino que por una cuestión fundamentalmente legal, establece que la fórmula actual va a seguir vigente hasta junio. Pero a partir de abril, a partir de mayo, junio, se va a aplicar el ajuste por inflación.
Por ejemplo, en mayo, al mes siguiente de abril, el aumento va a ser el IPC de marzo, directamente 2 meses atrás, porque la fórmula, recuerden, va a ser siempre el IPC T-2, es decir, de 2 periodos anteriores. Y en junio, el aumento va a ser el IPC de abril, lo que haya dado el IPC, el índice de precio al consumidor de abril. Pero, tanto en el aumento que se dé en mayo, el aumento que se da en abril, el aumento que se da en mayo y el aumento que se da en junio, son a cuenta, adelanto, de lo que dé la fórmula previsional vigente. Si la fórmula previsional vigente da más que los aumentos inflacionarios, el Estado va a compensar por lo que dio de menos el aumento inflacionario en estos 3 meses. En abril, mayo y junio. Va a poner la diferencia. Y si la fórmula previsional nueva, la que se está poniendo en marcha, de ajuste por inflación, da más que la fórmula actual vigente, la que se deroga o la que sigue vigente con este DNU, pero se busca el empalme, bueno, no importa, el jubilado va a mantener el aumento del índice inflacionario. Esto me imagino que lo hace por una cuestión legal. Ahora vamos a preguntar a una doctora especialista en temas previsionales, bueno, ¿cómo es esto? Digamos que están las dos fórmulas empalmándose a partir de junio. A partir de julio, el aumento para los jubilados va a ser, lo que decíamos, la inflación de 2 periodos antes, T-2. Es decir, en julio va a ser la inflación que dé en mayo. Y eso va a tener como aumento las jubilaciones. A ver, lo que yo veo de este cambio de fórmula, y lo dije la otra vez y lo ratifico hoy, es el gobierno se dio cuenta que, primer tema, hay un límite para la licuación de los jubilados. Que la licuación de los jubilados ha sido feroz, sobre todo en diciembre, enero y febrero, y de alguna manera con esto se dice, bueno, llegó hasta acá la licuación de los jubilados. De alguna manera frenamos la licuación. Es decir, dejamos cristalizado esta licuación de los jubilados. Pero no podemos seguir licuando, porque ya el ahorro que está teniendo el sector público para cerrar las cuentas, bueno, ya es enorme. Y seguir licuando en este momento a los jubilados significaría, bueno, un problema político enorme, además de un drama social respecto a seguir quitándole parte de los haberes a los jubilados o que se lo vaya comiendo la inflación. Entonces, la fórmula de ajuste por inflación respecto a 2 meses anteriores, que son los únicos datos que hay del INDEC, no hay datos del mes anterior, cada vez que tienen que cobrar los jubilados que cobran a mes corriente, me parece que es una fórmula correcta, que es una fórmula que por lo menos evita que los jubilados sigan perdiendo poder de compra en el futuro, es decir, que lo sigan licuando. Ahora hay una discusión muy grande si los jubilados no tendrían que recomponer algo de poder de compra antes que le cristalicen la licuación, es decir, que frenen la máquina de la licuadora. Y esa es la discusión que ha habido con bloques de la oposición y el gobierno ha decidido avanzar con esta fórmula. Primer gráfico, vean este gráfico, lo que ha sido la licuación de los jubilados, lo hemos mostrado varias veces, cayeron 20% en términos reales las jubilaciones en los 2 últimos años de Macri, y durante el gobierno de Alberto Fernández esta licuación se mantuvo sobre todo en 2022 y 2023, que hubo una caída muy fuerte, 2022 y 2023, con diciembre incluido, una caída muy fuerte del poder adquisitivo de las jubilaciones, o de las jubilaciones en términos reales. El primer trimestre de este año fue la licuadora feroz. Y si en abril no hacían algo urgente, lo que iba a ocurrir era esto, que la barrita verde es la inflación que va a haber acumulado los primeros 4 meses, por ahí sea un poquito menos, entre 69 y 70%, y los jubilados tienen que mantenerse solamente con el aumento de marzo, que fue 27%, y el próximo aumento sería recién en junio. Es decir, que si no hacían algo urgente por DNU, la licuación de los jubilados iba a seguir e iba a ser abismal, porque ya en el primer cuatrimestre tenías 25% del poder adquisitivo de las jubilaciones, un derrumbe, un escándalo. De hecho, el DNU dice que
la fórmula vigente ha sido catastrófica en términos de estos meses de aceleración inflacionaria. Lo que nos dice es que el gobierno administró esta fórmula, pues podría perfectamente haber compensado la licuación de los jubilados con un decreto, compensándolos en diciembre, compensándolos en enero. El otro tema, que me parece no menor, es que el gobierno se da cuenta que si la inflación baja a futuro, es la placa siguiente, bueno, hoy está ayudando, por lo menos hasta junio, tal vez hasta octubre, que los jubilados puedan tener una mejora, una recomposición que incluso va a ser mejor con esta fórmula muy probablemente en junio que con la fórmula vigente, la de Alberto Fernández. Es decir, en junio es muy probable que el aumento por inflación de estos 3 meses sea mayor a lo que hubiera dado la fórmula de Alberto Fernández. Esto lo vamos a saber en próximos días cuando se sepa el primer trimestre el RIPTE, el índice salarial y la recaudación previsional, que es el aumento del primer trimestre que impacta en junio en la fórmula vigente. Pero, fíjense, esto está hecho por una consultora de la Citi, Econviews, es una de las consultoras favoritas de los bancos, que no es lo que está viendo el bolsillo de jubilado, a ver si lo licúan o no. Lo que está viendo del otro lado es la sustentabilidad fiscal, ver si para el Estado los jubilados van a seguir representando cada vez más erogaciones o de alguna manera van a representar un ahorro que apuntale el equilibrio fiscal. Y lo que muestra esto, la línea azul es la fórmula vigente, la de Alberto Fernández, que ha sido un desastre en términos de protección para los jubilados, pero lo que muestra es que si vos bajás la inflación, como dice Milei que va a ocurrir en el próximo año, en algún momento esa fórmula empieza a recuperar. Y que había que cambiar la fórmula ahora, en principio para desactivar la licuación que tiene un límite para los jubilados, pero también pensando ya en el próximo año, en el cual, si vos seguías con la fórmula vigente de Alberto Fernández, en el próximo año ibas a tener que erogar más fondos por parte del ANSES y por parte del Tesoro para cubrir las jubilaciones. Esto no es nuevo. Macri cambió la fórmula previsional y la ajustó por inflación porque pensaba que iba a bajar la inflación en 2017. Pensaba que 2018 iba a ser un año y 2019 de menos inflación, cambió la fórmula previsional y le sacó a los jubilados un trimestre. Hubo causas que hoy están en la Corte Suprema, pero fue así. Después llegó Alberto Fernández y cambió la fórmula previsional y eliminó la inflación en la fórmula y le puso el tema salario y recaudación previsional porque justamente temía que la fórmula de Macri en el primer año de Alberto Fernández le devolviese a los jubilados lo que le había quitado. Porque era una fórmula que ahí tenía que empezar a pagarle a los jubilados la inflación del segundo semestre del 2019, el último año de Macri, que la inflación se disparó. Y ahora el gobierno de Caputo y Milei hace lo mismo, exactamente lo mismo. Por un lado, toma una medida correcta, que es actuar inmediatamente frenando la licuación a partir de abril, pero por otro lado está viendo que si baja la inflación y si mantiene la actual fórmula jubilatoria, en algún momento vas a tener un problema mayor en el sistema previsional. Finalmente, fíjense, este es Econviews, este otro cuadro es de la consultora P4Q, que muestra la brutal licuación que ha habido del sistema previsional en la Argentina en los últimos años. La Argentina gastaba en el año 2017 casi 10 puntos del PBI en el sistema previsional, 9.59%, era el gasto previsional de la Argentina en términos del PBI. Cuando se fue Alberto Fernández eran menos de 7 puntos, porque la licuadora también había funcionado los 2 últimos años de Macri, los jubilados recibiendo aumentos por debajo de la inflación, y durante el gobierno de Alberto Fernández, sobre todo los últimos 2 años del gobierno de Alberto Fernández, también licuadora full para los jubilados. Y este año, según la fórmula, el sistema previsional va a representar nada más que 6 puntos del PBI. Lo que muestra la consultora P4Q es que con la fórmula actual, vigente, la licuación este año seguiría y que con la de Alberto Fernández, con la fórmula de Alberto Fernández, este año tal vez el sistema previsional sería nada más de 5.7% del PBI. Y con la fórmula que quiere ahora disponer el presidente Javier Milei, la licuación va a ser un poco este año un poquito menor. Va a ser 6,05 del PBI. Es decir que el ahorro fiscal, este año el ahorro fiscal, fíjense, de este número que dejó Alberto Fernández,
el ahorro fiscal este año, solo en el sistema previsional, va a ser 0,9% del PBI. Es decir, casi un punto del PBI, del ahorro de las cuentas fiscales, del ajuste fiscal que está haciendo la Argentina, está hecho sobre el sistema previsional vía licuación. Lo que está mostrando este informe es que, bueno, si siguiera vigente este año la fórmula de Alberto Fernández, incluso sería mayor el ajuste sobre el sistema previsional este año, sería 1,2%. Pero el año que viene, si se proyectan inflaciones mucho más bajas, funciona al revés. Es decir, si se mantuviera la fórmula actualmente vigente del gobierno anterior, el sistema previsional recuperaría, o habría que gastar más en los jubilados, poner más plata en el sistema previsional, y en cambio, con la indexación se mantendría esto que les decía, se congela, se cristaliza la licuación. No hay más licuación, pero tampoco recuperan los jubilados. Finalmente, fíjense esto que les decía, ¿no? Que no se termina de comprender este cuadro respecto a cuál es el aumento para los jubilados de la mínima. Decíamos, en diciembre, los jubilados de la mínima cobraban, pongámoslo lleno porque si no, no se va a entender, cobraban 105.000 pesos en diciembre, con el bono de 50.000 pesos llegaron a una jubilación total de 155.000 pesos. En marzo tuvieron el aumento del haber de 27%, como les decía, y fueron a casi 135.000 pesos, más el bono que también tuvo el aumento del 27%, con lo cual llegaron a una jubilación mínima total de casi 205.000 pesos. En abril, el aumento se va a aplicar solo sobre el haber. El 12,5 más el 13,2% de abril se va a aplicar solo por el haber y eso va a dar una jubilación mínima, el haber, de 171.000 pesos. Y el bono se mantiene en 70.000 pesos. Como dijo Caputo en declaraciones recientes, dice, bueno, estamos aumentando 62% a los jubilados. Es el 171.000 versus los 165.000, perdón, los 105.000 pesos que cobraban en diciembre. 62% de aumento. Sí, eso es para todos los jubilados, salvo para la mínima. Para el caso de la mínima, ahí ven claramente, como está el bono que no aumenta en abril, se mantiene en 70.000 pesos, el aumento es de 241.000 frente a los 155.000 que cobraban en diciembre. Si el aumento es menor, es del 55%. Ahora, ¿cuál va a ser la inflación acumulada enero, febrero, marzo, abril? Dio 20,6 en enero, dio 13,2 en febrero. Si da 13% en marzo y 10% en abril, la inflación acumulada va a ser 70%. Entonces lo que está reconociendo Caputo es que para todos los jubilados, hasta abril sigue la licuación. Y en el caso de los jubilados de la mínima, la licuación es mayor, porque tuvieron frente a 70% de inflación el primer cuatrimestre, 69 o 68, no sabemos exactamente el número, el aumento va a ser de 55%. Miren lo que decía el vocero presidencial Adorni, bueno, respecto a la fórmula previsional y el aumento de los jubilados. Desde el mes de abril, los jubilados van a cobrar los aumentos mensuales ajustados por el índice de precios al consumidor. Hubo alguna confusión. Algunos medios publicaron que iba a ser a partir de julio. Esto no es así, va a ser efectivamente a partir de abril. Además de, esto es sobre la información que tengamos del IPC de lo que en la fórmula del decreto habla de T-2, o sea, en abril vamos a estar aplicando el índice de febrero, a lo que se va a adicionar el 12,5% de recomposición. Además, que también surgió una duda con eso, se va a aplicar el bono, ¿no? El bono de los 70.000 pesos también sigue vigente a partir de abril. Bueno, ahí estaba, y después dice que el aumento va a ser del 62%, haciendo este cálculo sobre todas las jubilaciones respecto a lo que cobran los jubilados en diciembre. Está la doctora Florencia Marcarián, que es abogada previsionalista. Gracias por venir, doctora. Bueno, ¿cómo interpreta el DNU? Hubo todo tipo de interpretaciones en el día de hoy. Algunos decían, bueno, empieza recién en julio.
Es así, yo lo que digo, bueno, ya empieza el aumento por inflación, digamos, ¿no? Porque esto se va a aplicar los próximos meses. Pero ¿por qué se mantienen las dos fórmulas vigentes en el DNU? Da lugar a confusión. Lo tuvo que salir a aclarar. Sí. Lo que pasa es que en julio sí se van a dar los aumentos como estaba previsto, ¿no? Van a empezar a ajustarse de manera mensual, tomando en cuenta la inflación con 2 meses anteriores. Pero mientras tanto, ahora en abril y en mayo también, y para junio, van a ir aplicando los aumentos por la inflación del mes anterior. Lo que pasa es que eso se toma como un adelanto. Para poder entenderlo, mejor quizás uno puede tomar el aumento del mes de marzo. Es como si en marzo, que el aumento fue un 27,18%, bueno, en enero hubieran dado un 10%, en febrero otro 10%, y en marzo, como la fórmula daba 27,18, les hubieran aumentado un 7,18%, porque ya ese 20% se lo habían otorgado en enero y febrero. Son adelantos, pero no es que se aplique estrictamente la nueva fórmula, que sí se aplica a partir de julio. Claro, pero uno dice, la verdad, que empiece ya a partir de abril un aumento con la inflación de 2 meses anterior, yo creo que para el jubilado ahora en el corto plazo no le recompone lo que lo han licuado, pero es mejor que esperar a junio para tener un aumento que muy probablemente además sea menor que la inflación acumulada que se va a ir pagando en abril, mayo y junio, ¿no? Por supuesto, y bueno, lo que trae de desventaja la fórmula de movilidad hoy vigente es que la medición es a un trimestre anterior. Claro. La verdad es que cuando llega el aumento, el porcentaje del aumento, y quedó bastante licuado. Cuesta muchísimo a los jubilados que están haciendo ajustes en la medicación y los alimentos. Hay en este empalme, ¿no? Porque siempre discutimos el tema del empalme. Yo creo que está muy claro, digamos, que es lo que el gobierno se ahorra en términos previsionales. Se ahorra que en diciembre el aumento para los jubilados fue del 20% en diciembre y la inflación fue 25,5%. Y se ahorra que la inflación en enero fue del 20,6%, 20 y pico, y ahora se le va a reconocer 12,5%, ¿no? Como un aumento para reconocer. Después febrero ya se lo reconocen en abril. Después mayo le van a reconocer el mes de marzo de inflación, ¿no? Y así en junio el mes de abril, ¿no? Efectivamente. Y a partir de julio empieza con la inflación de mayo, y así para adelante. Ahora, ¿esto puede generar algún tipo de juicio en algún momento? Porque ya hemos visto que cada cambio de jubilación ha generado juicios contra el ANSES. Sí, la verdad es que podría llegar a generar nuevos juicios, sobre todo con esto, más que nada del empalme, pero teniendo en cuenta que no se reconoce la inflación, ¿no? De ese 20,6%, no se reconoce más que un 12,5%. No llega a ser. Se entiende también, ¿no? Que no se pueda en estos momentos llegar a ese porcentaje, a un 20,6%, porque son muchas las prestaciones, son 7 millones entre jubilados y pensionados, pensionados con pensiones no contributivas, los que cobran la PAM, porque ese 27% va a ser para todos, no solamente para jubilados y pensionados. Y el otro tema, el bono. ¿Qué se hace? Porque uno tiene la impresión de que ese bono lo tienen que mantener, porque si en algún momento, teniendo jubilaciones nada más que de 170.000 pesos el haber, en abril va a ser 171.000 pesos más el bono de 70.000. Si vos le sacás el bono, es más casi el 30%, el 40% de la jubilación. Es decir, no lo pueden quitar el bono, no lo van a quitar en abril. Pero uno tiende a pensar que tampoco lo podrían sacar en mayo o en junio. ¿Qué va a pasar con el bono? Lo que pasa es que el problema del bono es que todavía no se integra al haber mínimo. Para usted tendría que integrarse directamente. Sí, por supuesto, por supuesto. Debería integrarse. Es un bono que se estableció por única vez en septiembre del 2022. Llegamos a abril del 2024 y se siguen otorgando los bonos. Entonces no era por única vez. Y bueno, también hay problemas con este tema, ¿no? ¿Hasta qué punto? Gente que está cobrando el bono, en un principio lo cobraba aquel jubilado, el que tenía jubilación o pensión mínima, o tenía una jubilación y una pensión mínima. Podía tener los dos haberes mínimos y cobrar un bono.
Luego eso se dejó de lado y empezaron a cobrar únicamente los que tenían un beneficio de la mínima. Es bastante discrecional, ¿no? Tendría que poder incorporarse, por lo menos para subir el piso. El otro tema es que hay un problema de fondo en el sistema previsional, ¿no? Uno es la Argentina está gastando hoy 6 puntos del PBI en el sistema previsional. Es lo que gastaba en la década del 90. Pero en la década del 90 había menos de 3 millones de jubilados. Hoy hay 7 millones y medio, casi 7 millones y medio de jubilados. Es decir, más del doble. Que se reparte la misma torta. Conclusión, bueno, licuaste. Estás repartiendo lo mismo entre el doble de jubilados, ¿no? Y ahí hay toda una cuestión respecto a los que aportaron, que no, los que no aportaron y entraron en moratoria. ¿Eso tiene alguna salida? Y para colmo, hoy tenés aportantes en blanco en relación de dependencia 6 millones, lo mismo que teníamos en 2011, y cuando tenemos 7 millones de jubilados. Es decir, está equiparado prácticamente la cantidad de activos y pasivos directos, ¿no? No dan por ningún lado la ecuación del sistema previsional. ¿Hay alguna forma de recomponer las jubilaciones a futuro? Sobre todo de los que aportaron 30 años con aportes importantes y demás, y hoy están en jubilaciones que están muy por abajo de la línea de pobreza, ¿no? Jubilaciones mínimas. Sí. Sí, la verdad es que hay un gran problema que es la informalidad que rige en Argentina y que es lo que justifica la existencia de las moratorias. Porque la gente, bueno, hoy tiene la posibilidad de fijarse e ir viendo si le están haciendo los aportes, pero antes no lo tenían y llegaba el momento de jubilarse y se encontraban con que quizás todos los años que habían trabajado no se los habían aportado. Entonces, bueno, se necesitan las moratorias en Argentina, justamente por todo el trabajo informal que hay. Entonces, habría que pensar en una reforma integral, ¿no? En lo previsional, también en lo laboral, en este sentido. Porque es lo que pasa con las moratorias. Entiendo el enojo de mucha gente que dice, bueno, pero yo aporté, tengo 30 años, tengo 40 años, con aportes y estoy cobrando un poco menos que la gente de la mínima, pero teniendo en cuenta, a ver, hay gente que cobra 300.000 pesos quizás y tiene varios años de aportes y dice, bueno, pero el de la mínima le están dando un bono de 70.000 pesos, está ahora en los 240. Casi equiparado, exactamente. Tal cual. Y después el otro tema que tiene que ver, por ejemplo, la gente que tuvo aportes 30 o un poco más y se jubiló y está cobrando la mínima, hay una ley por la cual no pueden cobrar menos del 82% del salario mínimo y le están pagando un complemento para revisar esas cuestiones, ¿no? Doctora, gracias, muy amable. Gracias. Estamos yendo al móvil, está ahí Alejandro Pueblas. Alejandro, ¿qué sucede? Maxi, ¿cómo te va? Estamos en 12:37 en la ciudad de La Plata porque en las últimas horas se conoció una noticia que se ha disparado el precio de diferentes verduras y tampoco se entiende la razón. Son verduras que en la otra época del año similar estarían mucho más baratas. Es el caso del precio de la lechuga. Estamos con Franco, que es el dueño. Franco, ¿cómo te va? Buenas noches. Recién dialogamos el precio de las verduras, ir al mercado, buscar precios, tratar de buscar mejores precios para los clientes. Bueno, en las últimas horas salió que en la ciudad de La Plata el precio de la lechuga es prácticamente inaccesible el kilo. La verdad que sí, porque eso más que todo por el tema del temporal, por la lluvia, ¿viste? Porque tanto llovió y lo inundó todas las quintas, supuestamente pudrió toda la plantación. Esa es la respuesta que dieron ustedes. Se nos pudrió todo, tenemos esto y le aumentamos el valor. Y lo poco que hay, entonces piden un precio, bueno, demasiado caro, pero bueno, ¿viste? Uno, los verduleros traemos, compramos porque tenemos que tener lechuga en el puesto de trabajo. Y ese es el tema, después todo lo que es hoja verde en el mercado se ve muy poco, ¿viste? Entonces, lo poco que hay, entonces pagamos lo que... Ahora vas al mercado y encontrás nada y pagás, no te queda otra que pagar eso porque lechuga tenés que tener. Claro, por eso, ¿viste? Hay veces nos duele a nosotros, yo si fuera por mí no traería, pero hay veces acá, venís acá y el cliente te pide, no tenés, entonces va a otro negocio, es mejor tenerlo todo que no tener nada, ¿viste? Maxi, te escucha Franco, No, que es el dueño de la Alejandro, verdulería, obviamente, en esta situación que no le queda otra, tener que comprarla sí o sí. Sí, estos aumentos ocurren y después, obviamente, una cuestión estacional o las inundaciones y demás, después los precios suben y bajan, ¿no? Hola, ¿cómo estás, Maxito? Sí. ¿Bien? Él decía, es una cuestión estacionaria, pero esta vez, más allá que pusieron la excusa de la inundación, es como que se han guardado toda esa parte de la verdura verde y demás. O sea, ¿ustedes notaron que fue por inundación o creen que es una avivada? No, es por inundación. ¿Ustedes creen que es por eso? Yo veo que es por inundación, porque hoja verde no podés guardarlo, ¿viste? Claro. Entonces nosotros vamos al mercado, vemos muy poca mercadería y en lo poco que hay pagamos lo que vale, ¿viste? Lo que Bien. piden. Por eso no es que la hoja verde no pueden guardar por estilo, ¿viste?
es por la temporada esa. Bien, Alejandro. Bueno, Maxi, es imposible comprar hoja verde y lo que dicen es obviamente que es por parte de la inundación y no la encontrás prácticamente en ningún lado, salvo en algunas verdulerías. Bien, Alejandro, gracias. Por eso nosotros no le prestamos mucha atención al tema fruta, verdura, estacionalmente, porque son precios que en algún momento suben, hay un problema climático, algo suben, pero después bajan. Es cierto que vienen aumentando fuerte, también anualmente, pero bueno, hay que ver cómo impacta en el índice de precios en marzo. Después vamos a hablar un poco de los precios, lo que está pasando con la caída dramática del consumo. Javier. Sí, ayer se conmemoró un nuevo aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976. Una verdadera multitud, como hacía tiempo que no se veía, copó el centro porteño, la Plaza de Mayo, sin incidentes, sin protocolos estúpidos para una situación como esta, un domingo. Pero el gobierno lanzó un polémico video, por decirlo de una manera diplomática, de 12 minutos, llamando a la memoria completa, e hizo un video incompleto, justamente tratando de equiparar de alguna manera, dando a entender cierta equiparación, como en la vieja teoría de los dos demonios, los atentados de la guerrilla subversiva con el terrorismo de Estado de la dictadura militar. Poco triste esa comparación desde el Estado, no desde una ONG como la que hizo la vicepresidenta Victoria Villarruel, pero bueno, es a lo que ya nos venimos acostumbrando. Y sonaron fuerte unas palabras de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, sobre Milei, que hoy fue incluso respondida, replicada por el inefable vocero presidencial Manuel Adorni. Escuchemos en el móvil de A24 lo que decía Carlotto. Pero por la palabra de ambos, que no son 30.000 pero verdaderos, como dijo hoy así, todas injurias, todas ofensas. Y bueno, yo soy católica, ¿no? Y creo que todo tiene un perdón y todo tiene un castigo. ¿Usted cree que hay posibilidad de cambio? Hoy la gente pedía huelga general. Bueno, si hay que hacerla, se hace. Si hay que hacerla, se hace. Ahora, después hay que ver qué hacen ellos para no dejar en banda a tanta gente que necesita trabajar. Están despidiendo horriblemente un montón de gente, están cerrando lugares históricos. Yo creo que hay que cansarlo hasta que se vaya. Cansarlo hasta que se vaya, dijo Estela Carlotto. Le salió a replicar también Victoria Villarruel. Yo no entendí que fuera un llamado a un golpe de Estado, como entendió el vocero Adorni. Cansarlo hasta que se vaya, supongo que se vaya a través del voto, como llegó. Y salió Victoria Villarruel a acusarla a Estela Carlotto como de golpista. Bueno, en estas discusiones estamos en medio de la Argentina. Claro, déjame decir dos cosas respecto a esto, ¿no? Una es, creo que lo dijo un colega, no sé si fue Ernesto Tenema, un colega, el tema de poner como hashtag no fueron 30.000, un 24 de marzo que se conmemora la inauguración de la dictadura más sangrienta de la historia argentina y nadie discute eso. En todo el arco político hasta ahora no se discutía, que fue la dictadura más atroz de la historia argentina. Bueno, ahora se pareciera que hay gente interesada en discutirlo, ¿no? Creo que decía el colega, es como, digamos, que alguien ponga, no fueron 6 millones, ¿no? Por el holocausto. El día o las fechas hito en conmemoración del holocausto, ¿no? Entonces, digo, me parece que es una provocación. Claramente. En esta fecha. El otro tema que me parece muy importante, efectivamente ha habido víctimas de la guerrilla, la subversión, como quieran llamarlo, durante la dictadura y previo a la dictadura. El problema, según entiendo, es que acá también fueron condenados los jefes guerrilleros. Es correcto. Asesinos, depravados, delincuentes, corruptos. Esos jefes guerrilleros fueron condenados, empezando por Firmenich para abajo, los que sobrevivieron, los que vivían cómodamente en el exterior mientras masacraban a los militantes. Ahora, esos delincuentes, asesinos, corruptos y depravados fueron indultados en la Argentina por un presidente que se llamó Carlos Menem.
Entonces, a mí me parece increíble que el Tata Joffre, un hombre clave en el armado de Menem de los 90, o Martín Menem, o medio menemismo que está en el gobierno de Milei, hay que contarle la historia completa a la gente. ¿Quién indultó a esos asesinos y delincuentes? Carlos Menem. Como indultó también a la cúpula de las juntas militares. Que estaban todos presos. Después, un juez en la democracia, creo que fue el doctor Gabriel Cavallo, reabre las causas y se plantea algo que no es de la Argentina, lo que es un delito de lesa humanidad, sino que está en los tratados internacionales. Y por eso se avanza con los juicios, nuevamente, con los militares. Por el terrorismo de Estado. Y en cambio, las causas contra esos delincuentes, asesinos, no pueden proseguirse porque no es lo mismo el terrorismo de Estado, la participación del Estado en esos asesinatos que grupos privados. Lamentablemente acá los grupos privados, bueno, no se considera delito de lesa humanidad. Son delitos comunes, por eso estaban prescriptos. Ahora, acá hubo un mal de origen, que fue el indulto a esos asesinos. Entonces, no lo cuentan el 24 de marzo. No sé, me llama la atención. No, en el video no está contado. No está contado. Pero bueno, hay tantas cosas no contadas en ese video. Está el cuadro del doctor Carlos Menem en la sala de los próceres y fue el presidente que indultó a esos asesinos. No entiendo. La historia completa, ¿no? Vamos a hablar, cuando volvamos, tema económico clave, tema de designación de juez Lijo y cómo se reorganiza el Congreso para el avance de las leyes que necesita Milei en abril. Bueno, atención porque salieron dos cámaras empresarias muy importantes a cuestionar las nominaciones del presidente para la Corte Suprema de Justicia y en particular al doctor Lijo, al juez federal. Sí, una es AmCham, la poderosa cámara que nuclea a todas las empresas americanas que operan en Argentina, y la otra es IDEA, que hace el coloquio todos los años en Mar del Plata. Salieron con comunicados hoy a la tarde, Maxi, a cuestionar de alguna manera la propuesta del gobierno de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia. Hablan de la necesidad de contar con candidatos que tengan idoneidad, que sean honestos intelectualmente. En el caso de AmCham también dice que debería tenerse en cuenta la cuestión de género, es decir, que debería ser una mujer, con lo cual llamó la atención que estas cámaras muy importantes y respetadas por el establishment salgan a cuestionar la presentación de Ariel Lijo para la Corte. ¿Qué es lo que me dicen? Que Lijo tendría los votos, él tiene relación con distintos espacios de la política, recordemos se necesitan 2/3 para que lo aprueba el Congreso, que tendría los votos. El Senado, sí. No obstante, claro, sí, el Senado, la Cámara Alta, no obstante en el gobierno piensan en una segunda opción, el caso de una jueza de Entre Ríos, Susana Medina, que podría llegar a ser un plan B, que estaría hablado con Lorenzetti, que tiene relación, estuvo reunida hace algunas semanas con Karina Milei, con lo cual no estaría tan en firme lo del Lijo si hay cuestionamiento. A mí lo que me dicen en el peronismo, gente del peronismo, es que tendría los votos Lijo para ocupar la Corte Suprema. Javier. Sí, veíamos hace un ratito las declaraciones ayer en la Plaza de Mayo de Estela Carlotto. Hoy, algunos fiscales se ve que tienen velocidad para algunos temas, para otros no. Miran para otro lado. El fiscal general de Mar del Plata, Juan Manuel Petillani, denunció a Estela Carlotto bajo los supuestos delitos de amenaza de rebelión y alzamiento en armas contra la Constitución. Por decir la presidenta de Abuela de Plaza de Mayo que hay que cansarlo a Milei hasta que se vaya. Vamos a ver, la causa recayó en el juez federal Julián Ercolini, acá de Comodoro Pi. Vamos a ver qué pasa con esta denuncia. Esperemos que no sea desechada. Uno tiene la impresión de que el gobierno ha aprovechado el 24 de marzo para tirar sobre la mesa
otro tema y, bueno, generar ruido, grieta, lo que se llama circo. Exactamente. En medio de, bueno, mientras ves si se acomoda la economía, cómo se acomoda. Relato. ¿Encontrás otra explicación? Sí, me parece que hay un antecedente, no tanto en Milei, pero sí en la vicepresidenta Victoria Villarruel, de reivindicación de lo que pasó antes de la dictadura, que es una manera de reivindicar lo que pasó en la dictadura, ¿no? Cómo se llegó a ese estado. Y hay una palabra que incorporó ayer la vicepresidenta en uno de sus tweets, en donde presenta el video de su ONG en defensa de las familias víctimas de la subversión, que es la palabra reparación. Fíjate en el segundo renglón. Los derechos humanos son para todos. La memoria también. Verdad, justicia y reparación para las víctimas del terrorismo. Guarda, porque sobre estas políticas reparatorias, contra muchas cosas que también se dijeron erróneamente, no las inició Néstor Kirchner. Las reparaciones las inició Carlos Saúl Menem. También, después de los indultos a los jefes guerrilleros y a las cúpulas militares, las reparaciones a las víctimas por el terrorismo de Estado las inició Carlos Saúl Menem. Reparaciones económicas. Reparaciones económicas, estamos hablando de plata. Villarroel, ¿estamos hablando de plata finalmente? Es decir, acá hay una agenda paralela a la que puede tener el gobierno que vos decís en particular tiene Villarroel con este tema. Claramente. Bueno, también hay una reacción, recordemos que el kirchnerismo se apropió de estas banderas y si vos sos medio antikirchnerista y estás muy triste porque es una fecha que te duele y por ahí no sé si puedes ir a la Plaza de Mayo, porque se la apropiaron y es del kirchnerismo. Eso por ahí también, ha buscado ahí también cabalgar sobre... te deja en un lugar, digamos, donde no tenés mucho margen para hacer... Como una forma de cerrar filas en el electorado propio, digamos, esto que hablamos, digamos, de generar un tema en la discusión pública. Gracias, gracias Carlos, gracias Calvo. Nos estamos retirando, se quedan con Mariano Yese. Nos reencontramos mañana 20 horas. Chau, chau.